propósito de esta noche con nosotros. Amén. Vamos a pedirle al Señor que nos hable a través de nuestro pastor John Fabio. Amén. Entonces vamos a invocar el nombre de nuestro Señor Jesucristo sobre la vida del hermano John Fabio y que de la misma forma nos hable a nosotros. Amén. Nos dé la sabiduría que necesitamos en este momento. Soberano y eterno Padre Celestial. Oh, grande eres tú, mi amado Jesús. Rey de reyes y Señor de señores, Padre Celestial, digno de recibir toda gloria y toda honra y toda alabanza, Señor. Nos presentamos en este momento de nuevo, Padre Celestial, ante ti. Te pido, Señor Jesús, que nos hables. Te pido, Señor Jesús, que seas tú, Padre Celestial, descendiendo con sabiduría, Padre, sobre cada uno de los hermanos y amigos que están a través de Facebook y a través de Zoom, a través de YouTube, Padre Celestial. Te pido, Padre Celestial, que obres de una manera sobrenatural en nuestras vidas, Señor. Que uses de una manera muy especial, Padre Celestial, al pastor John Fabio, Señor. Desciende, Padre Celestial, en él, Padre. En tu nombre, Señor Jesús, dale palabras, Señor Jesús. Úsalo, Señor Jesús, en esta noche. Te doy mil y mil gracias, Señor. Amén y amén. Bueno, invito a nuestro hermano John Fabio. John Fabio, que el Señor Jesucristo le bendiga. Qué bendición tenerlo acá con nosotros y predíquenos la poderosa palabra del Señor. Amén, amén. Bueno, mi líder, gracias. Y quiero saludar a todos los jóvenes que están allí conectados. Es una bendición que Dios nos concede de poder estar aquí compartiendo con ustedes un pensamiento de la palabra de nuestro Señor. Amén. Vamos a leer entonces Efesios capítulo 4, el verso 23, un texto bien cortico. Efesios capítulo 4, verso 23. Dice, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Amén. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Pablo a las cartas, a las diferentes iglesias, que escribe sus cartas, en algunas hace mucho énfasis en la renovación de los cristianos, ya que hay algunos que, de hecho, a la iglesia de Corinto le dice, ustedes habiendo comenzado por el espíritu, van a terminar en la carne, y esa iglesia necesitaba una renovación. Pero en esta ocasión a los efesios les habla acerca de una renovación en el espíritu de su mente. Hay otro pasaje donde habla acerca de renovar el entendimiento, ¿cierto? Y esto es bastante interesante y quisiera que pudiéramos reflexionar en esto en esta noche. Los pasajes que están anterior a este y después de la siguiente manera. En cuanto a la pasada manera de vivir, dice, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Habla acerca de la condición que teníamos antes de conocer a Dios. Y está hablando de que ese hombre está viciado con una cantidad de costumbres a los cuales les llama vicios, que deben ser quitados o que nosotros debemos despojarnos de esa mala manera de vivir. Y el consejo, después de decirle a él que se renueve en el espíritu de su mente, es vestido del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Entonces, hay un proceso y hay una transición en estos pasos que está mencionando el apóstol Pablo. Y cuando habla acerca de renovar el espíritu de nuestra mente, está hablando obviamente de nuestro entendimiento, ¿cierto? De nuestro razonamiento. Y lo que nosotros llamamos la mente está compuesta por tres elementos, o allí en nuestra mente reposan tres elementos bien importantes. Número uno, el intelecto. Número dos, la voluntad. Y número tres, las emociones. Y esto es importante tenerlo en cuenta porque la palabra de Dios debe impactar primeramente en uno de esos tres elementos
para que tenga un desarrollo satisfactorio o un desarrollo bien adecuado. No porque la palabra del Señor no tenga poder para actuar en las diferentes personas, pero sí es necesario que esa persona reciba la palabra de la manera adecuada. ¿Y cómo le quiero ilustrar el pensamiento? Con la parábola del sembrador que está en Lucas, capítulo 8, desde el verso 5. Mire lo que dice Lucas, capítulo 8, verso 5. Un sembrador salió a sembrar su semilla, y al sembrar una parte de la semilla, cayó en el camino y fue pisoteada, y las aves se la comieron. Otra parte cayó entre las piedras, y cuando esa semilla brotó, se secó por falta de humedad. Otra parte de la semilla cayó entre espinos, y al nacer juntamente, los espinos la ahogaron. Pero otra parte cayó en buena tierra y creció y dio una buena cosecha, hasta de 100 granos por semilla. Esto dijo Jesús y añadió con voz fuerte: los que tienen oído, oigan. Amén. Y quizá la parábola del sembrador se la aplicamos mucho a los amigos, ¿cierto? Se la aplicamos bastante a los amigos. Pero quiero que esa parábola apliquemos a nuestra vida, ¿cierto? La apliquemos a nuestro corazón. Ahora, ¿qué tiene esto que ver con nuestra mente y esos tres elementos que reposan, que son el intelecto, la voluntad y las emociones? Dice que la primera parte de la semilla cayó junto al camino. No está por demás dejar claro que la semilla es la palabra del Señor, pero que el sembrador es todos y cada uno de los predicadores que hablamos el mensaje, que predicamos la palabra. Y esa semilla será la misma en todos los diferentes terrenos donde sea lanzada, ¿cierto? Ahora, esos diferentes tipos de terrenos son todas y cada una de las personas que pueden oír. Algunas personas serán como aquel terreno junto al camino, otros serán como aquel terreno en los pedregales, otros serán como aquel terreno entre los espinos, y otros serán algún terreno, el cual nombra la Biblia que es una buena tierra. Ahora, la semilla que cae junto al camino, esa persona ni siquiera ha entendido lo que ha escuchado. Porque cuando Jesús les explica la parábola a los discípulos, porque ellos no entienden, ¿cierto? Mire que el verso 9 dice: los discípulos le preguntaron a Jesús qué quería decir aquella parábola. Y Jesús les dice: bueno, a ustedes Dios les ha dado a conocer los secretos de su reino, pero a los otros les hablo por medio de parábolas para que por más que miren no vean, y por más que oigan no entiendan. Y luego les da la explicación de esa parábola. Y mire lo que quiere decir para que desarrollemos el pensamiento. Esto es lo que quiere decir la parábola. La semilla representa el mensaje de Dios, lo que les acabo de decir. Y dice que la parte que cayó por el camino representa a los que oyen el mensaje, pero viene el diablo y se lo quita del corazón para que no crean y se salven. En otras palabras, más claro, entra por aquí y sale por acá. Es decir, ni siquiera se ha dado cuenta qué es lo que ha escuchado, no ha podido comprender. El diablo se roba esa palabra que está, o esa semilla que está siendo sembrada en el corazón de esa persona. Nada sucede, nada pasa. Es decir, a esa persona no le afecta en nada su mente la palabra porque el diablo se la roba. No ha logrado entender. Ahora, dice la otra parte, dice que la semilla que cayó entre las piedras representa a los que oyen el mensaje, y escuche esto, y lo reciben con gozo, lo reciben con gozo. Cuando hablamos del gozo, ¿a qué hacemos referencia? ¿A cuál de esas tres áreas será que encaja esta parte de recibir con gozo el mensaje? ¿Al intelecto, a la voluntad o a las emociones? Y obviamente pertenece a las emociones, porque el gozo es una emoción, el gozo es un sentimiento. Ahora, esa palabra que impacta en las emociones, mire lo que está diciendo. Dice: no tiene suficiente raíz, crece por algún tiempo, pero a la hora de la prueba falla. Oiga, y hay que tener cuidado con esto.
Porque cuántas veces nosotros hemos escuchado el mensaje de parte de Dios en un culto, en algún programa. De hecho, en un momento como estos, escuchamos el mensaje de Dios que te habla, te llega al corazón. Y quizás alguien sale del evento, del programa y dice, amén, qué bendición, esa es la palabra, yo necesito, ¿cierto? La recibe con gozo, acepta la palabra en su corazón. Pero sucede que como afectó fue su emoción, la palabra solamente alcanza a afectar esa área, o de hecho afecta primordialmente esa área. La persona sale de aquí del lugar, sale del recinto, termina de conectarse en su dispositivo, pero no logra suceder nada más con ella. El mensaje simplemente es un mensaje bonito. El mensaje simplemente es un mensaje que me duró quizá de la iglesia hasta la casa, porque yo no sé a cuánto les ha sucedido que en algún momento salimos del culto diciendo, oh, voy a consagrarme, ahorita mismo que llegue a la casa voy a orar y voy a volver a llorar en la presencia del Señor, y a veces llegamos a nuestra casa y no oramos. Ni siquiera somos capaces de cumplir lo que acabamos de prometer en el templo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cierto? ¿Nos ha sucedido? Nos ha sucedido. Nos ha sucedido. Entonces, la palabra no puede impactar primero nuestras emociones. Y con esto no quiero decir que sea malo emocionarnos, porque de hecho yo cuando hablo acerca del Señor me emociono, me alegro, ¿cierto? Me inspiro y bueno, en algún momento la euforia parte en el sermón y estas cosas. Pero no puede ser el punto central donde la palabra llegue, porque entonces no tendrá profundidad, no tiene raíz. Esa emoción en la vida de los seres humanos es como una montaña rusa. Es un sube y baja, es un sube y baja. Hoy estás contento, puedes decir, hermano, estoy con un gozo impresionante, pero alguien llega con una mala noticia a tu vida o mañana te dicen te despedimos del empleo y esa emoción, créeme que se te acaba. Ya esa alegría se va a tornar por preocupación o por tristeza, por angustia, se va a cambiar, porque nadie, ningún ser humano puede decir desde que nació hasta el día de hoy ha estado siempre alegre. Siempre, siempre, siempre habrá momentos de tristeza, habrá momentos de aflicción, pero momentos de gozo y de felicidad. Por eso la vida del cristiano no puede fundamentarse en las emociones, no puede fundamentarse en simplemente en la euforia del momento. Me gusta el predicador porque, hermano, yo me pego una emocionada. No, 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 no. No puede ser ese el punto central de nuestra vida. No podemos recibir la palabra de Dios siempre en las emociones, porque lo que dice el texto, no lo digo yo, cuando llega la hora de la prueba fallan. Cuando llega el momento donde hay que probar la fidelidad a Dios, fallamos. No somos capaces de sostenernos. No somos capaces de permanecer en pie. Amén. Y sigo, hermano, porque si no los tengo aquí hasta tarde. Ahora, la otra parte dice, la semilla que cayó entre espinos representa a los que escuchan, pero escuche esto, pero poco a poco se dejan ahogar por las preocupaciones, las riquezas y los placeres de la vida, de modo que no pueden llegar a dar un fruto. ¿Y a qué podemos relacionar esto? ¿Al intelecto o a la voluntad? Que son los dos que nos quedan. No me vayan a pedir un 50-50, que yo no soy Pablo Lacerna. ¿A qué podemos relacionar esto? Y sabe que al momento de relacionarlo tenemos que decir que a esa persona es tipo de el cristiano que se afecta, o de la persona también que se le afecta su voluntad, porque esta persona logra escuchar, logra acceder y logra dar pasos, logra crecer algo. Esta de pronto tiene un poquito más de profundidad. Y sabe que es triste saber de que hay personas que se han hecho bautizar porque otro lo convenció. Es decir, afectó su capacidad de decisión. La voluntad es eso, la capacidad de decidir si lo hago o no lo hago, si doy ese sí o si doy un no. Pero a veces, hermano, caemos en el error de llevar a alguien y afectarle su voluntad. No, tienes que bautizarte, tienes que hacerlo.
dale, acepta al Señor y empezamos a tallar de tal manera que afectamos la voluntad de la persona y la persona termina cediendo y dice sí. ¿Cuántas personas no se han casado porque alguien ha afectado su voluntad? ¿Cierto? Quizá no está tan convencido, quizá tiene una relación por allí con alguien, y no sé si sea el caso de alguien que está escuchándolo, y no esté convencido de casarse. Eso no estaba dentro del sermón. Pero a alguien le afectó su voluntad, ¿cierto? Para poner un ejemplo, a alguien le afectó su voluntad. Oye, debes de casarte, tiene que ser ella, ¿cierto? O no faltará el suegro que te dice, vea, debe que casarse con mi hija, no se vaya a poner a dejarla por ahí. Le afecta su voluntad de tal manera, él no está seguro, pero le afecta su voluntad de tal manera que él termina casándose. Pero resulta que poco a poco, mira lo que dice el texto, las preocupaciones lo ahogan. El afán de este mundo, la riqueza. Y podemos decir en el ámbito que les estoy planteando como un símil, cuando se casa ya tomó la decisión de hacerlo. Llegaron las dificultades, los problemas, afanes y tantas cosas. Y ya él, ya ahora dice, no, yo en realidad yo no quería casar. Yo en realidad no quería tomar esa decisión. Yo en realidad no quería hacerlo. Afectaron mi voluntad y por eso lo hice. Esa persona no llega a dar fruto. Ahora vámonos a lo que estamos hablando, que es el área espiritual. No podemos, hermano, permitir que se nos afecte simplemente la voluntad. Hay personas que se han hecho bautizar por miedo en ciertos tiempos que hemos vivido. Un ejemplo muy conocido, el año 2000. En el año 2000, mucha gente se hizo bautizar a las carreras porque se iba a acabar el mundo. Y fueron gente así, hermano, en cantidad que se hicieron bautizar, porque se va a acabar el mundo y nos vamos a condenar. Es decir, le afectaron su voluntad, su capacidad de decisión, lo llevaron a de que dijera, sí acepto el bautismo, sí quiero seguir a Dios, pero en realidad no quería hacerlo. Afectaron su capacidad de decisión. Afectaron esa capacidad. Y hay jóvenes en la iglesia que a veces están porque los padres insisten en que no te vas al mundo. Insisten porque si vos te vas a descarriar, entonces te vas de la casa. Y muchachos, a Dios no lo podemos seguir por obligación, porque alguien nos afecte la voluntad. A Dios no lo podemos seguir por la fuerza. A Dios no podemos amarlo simplemente porque otro me dice que lo ame. A Dios no puedo serle fiel simplemente porque alguien me dice, no, pues toca serle fiel a Dios. Y si no, pues hermano, las consecuencias me condeno. Pero realmente, ¿qué tengo en mi corazón? Si quiero amarlo, si quiero serle fiel, si quiero obedecerle, o simplemente están afectando mi voluntad. Y yo creo que hoy es hora de que nos analicemos, porque no podemos vivir de esa manera. Y la iglesia del Señor, la juventud de ese tiempo no puede vivir un tiempo donde se nos va a afectar la voluntad. Porque tarde que temprano, mi joven, te vas a apartar. Tarde que temprano, mi joven, te vas a alejar del Señor. Porque simplemente te fuiste yendo por el grupo de jóvenes que estaba contigo. Porque ese era tu círculo social. Porque ese era tu ambiente. Te dejaste llevar. Pero realmente, ¿qué hay en nuestro corazón? Es por eso que ahora paso al último punto, que es el intelecto. Y es el último terreno. ¿Y qué es el intelecto? Es donde está almacenado todo el conocimiento que usted y yo tenemos. En el intelecto está nuestra sabiduría o el conocimiento que hayamos adquirido a lo largo de nuestra vida. Si a cualquiera de ustedes le dijera yo, hermano, tengo una fogata aquí a un lado, métale la mano a la candela, ¿usted lo haría así, tranquilamente de meter la mano? No, olvídese. ¿Y por qué no lo harías? No, porque yo sé que me voy a quemar y eso me va a doler. Es decir, no lo haces porque tienes un conocimiento que no te permite hacerlo. Por eso cuando la palabra de Dios llega a mi mente, puede quedarse instaurada en mi corazón, puedo tomar decisiones correctas.
Le repito eso, joven, cuando la palabra de Dios está en nuestro corazón, podemos tomar decisiones correctas. Otra persona podrá querer impactar en nuestra voluntad, es decir, cambiar nuestra capacidad de decisión. Pero cuando el intelecto está bien fundamentado, como acabó de escribir un joven allí, no voy a dejarme afectar la voluntad tan fácilmente porque hay un conocimiento que me tiene fundamentado, que me tiene arraigado y no me voy a mover. ¿Sí me hago comprender? Por eso la palabra de Dios necesita impactar ese en el intelecto. Y cuando Pablo les está diciendo renuévense en el espíritu de su mente, les está diciendo, hey, por favor, cambien la manera de pensar, renuévense en su intelecto, que la palabra de Dios llegue de tal manera que ya no vivan como vivían antes, que las costumbres, los vicios que tenían antes, que eran engañosos, que los llevaban a la condenación, ahora sean cambiados por la palabra del Señor. De hecho, Pablo ahora le escribe, si no estoy mal, a Timoteo, en todo lo amable, en todo lo puro, en todo lo santo, en todo lo de buen nombre, en esto pensad. ¿Por qué? Porque de eso tiene que llenarse tu mente, de eso tiene que llenarse tu intelecto, de la palabra del Señor, que es la que te va a llevar a tener una vida cristiana estable, firme y sin fluctuar. Mire lo que está diciendo entonces el verso 15. Pero la semilla que cayó en buena tierra, escuche esto, son las personas que con corazón bueno, número uno, corazón bueno, dispuesto, que con corazón bueno y dispuesto escuchan. Pero no solamente tener un corazón bueno, no solamente estar dispuesto a escuchar, sino que mira lo que dice, y hacen caso del mensaje, permaneciendo firmes, dan fruto. Por eso, hermano, la palabra de Dios, cuando la he entendido en realidad, cuando la atesoro en mi corazón, esta me lleva a vivir una vida cristiana firme, en santidad, en temor a Dios, porque ahora he entendido lo que en realidad agrada a Dios. Ahora he entendido lo que en realidad es la vida cristiana. Ahora he entendido el alto valor de la salvación, del evangelio, de la gracia, de la justificación, de todas estas doctrinas que es necesario que estén aquí en nuestra mente para darle valor a las cosas de Dios por encima de las cosas del mundo. Cuando una persona no sabe cuánto vale algo, por cualquier cosa lo cambia o lo empeña. Si yo le regalo a usted un anillo de oro puro, 18 quilates, y usted quiere ir a venderlo, ¿será que usted lo vendería por 10,000 pesos? Uno dice, no, ese anillo, hermano, me costó 1,000,000 de pesos. Yo no lo puedo vender por 10,000. No lo puedes vender por 10,000. No lo haría. Nadie lo haría. Pero ¿qué pasa si alguien no conoce que es oro el anillo? Y alguien lo engaña y le dice, no, hermano, eso es fantasía. Eso es simplemente acero y lo que tiene por encima es una pintura amarillita muy bonita, pues uno, si la persona no lo sabe y se deja engañar de esa manera, claro, vea, le ofrecen 5,000 y lo vende. Eso vale. Por eso, hermanos, necesitamos entender el valor de lo que tenemos. Necesitamos fundamentarnos en la palabra del Señor, jóvenes. ¿Qué tipo de terreno eres tú? ¿Será que eres de los que va al culto y eres junto al camino? Que el pastor, hermano, vea, se lo voy a confesar aquí entre nos. A veces uno para una escuela dominical se trasnocha, hermano, pidiéndole a Dios y estudiando la palabra para llegar con el mensaje que la iglesia necesita. Y a veces uno llega a la escuela dominical y uno trasnochado, acostándose a las 2, 3 de la mañana y levantándose bien tempranito para dar el mensaje. Pero lastimosamente hay algunas personas, algunos hermanos que son como la semilla junto al camino, que se da el mensaje, hermano, y por aquí sale por acá. Nada sucede, ni cuenta se dio. Otros le dicen, hermano, qué bendición la palabra.
Y él dice, no, pues normal. ¿Por qué? Porque no se dio cuenta. Porque el diablo te está robando la bendición y ni siquiera te has dado cuenta. Pero tampoco podemos ser de los pedregales, muchachos. Porque si hay una fama que nos hemos ganado nosotros es que somos emocionalistas a morir. Y nos gusta el fervor y solamente, muchachos, la generación del sudor nos llaman. Y solo brinco, brinco y no más. ¿Cierto? La generación del resorte. Pero hermano, hay que empezar a cambiar eso. Hay que empezar a cambiar eso. Porque está bien, nos emocionamos, hermano, y yo soy el primero que me emociono y me alegro en la presencia del Señor. Pero eso no puede ser el todo de mi vida. Y tampoco, muchachos, vamos a dejarnos afectar la voluntad por nadie. Digámosle al Señor que sea Él el que nos conquiste, que toque de tal manera nuestro corazón que quedemos enamorados, flechados, que nos permita entender su palabra, que no cambiemos lo que tenemos, muchachos, por cualquier bobada de este mundo, que no cambiemos, hermano, lo grande de Dios por cualquier cosita que nos ofrezca el diablo. Olvídese, olvídese. Pero cuando no entendemos esto, hermano, nuestra voluntad se afecta. Las circunstancias nos afectan. El entorno nos afecta porque somos fluctuantes. Nos llevan de aquí para allá las decisiones porque nos afecta la voluntad, esto, aquello, lo otro, y cambiamos. Sinónimo de Esaú. No, yo con este hambre que tengo. Y no, yo con ese hambre que tengo me voy a morir por no almorzar. Imagínese. ¿Y sabe qué palabras expresó Esaú? ¿Para qué me sirve a mí la primogenitura? ¿Para qué me sirve a mí la bendición de mi papá? ¿Para qué me sirve a mí la bendición de Dios? ¿Para qué? Yo la cambio por un guisado de lentejas. Muchachos, no podemos ser Esaú. Olvídese. Que las circunstancias no cambien nuestra voluntad. Que las circunstancias no cambien nuestra decisión de seguir a Dios. Que nuestra voluntad no sea afectada para que seamos extraviados de la sincera fidelidad a Cristo, como dice Pablo. Que nosotros podamos ser esa semilla que da buen fruto. Que podamos servir a Dios con todo el corazón. Que lo amemos. Que permanezcamos firmes. Que esta palabra se meta aquí en nuestra mente y que cuando alguien llegue, vea, podamos salir con la palabra, podamos hacer defensa de la fe, podamos hacer apología de la fe, de la santidad, del temor a Dios, de la oración, de la búsqueda incesante de su presencia, que podamos cada día tener esta palabra en nuestra mente y esa palabra nos va a llevar a tener una vida fundamentada, firme en Dios. Y termino con este último símil. Jesús dijo, el que oye mis palabras y las hace, yo le compararé a un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Pero el que las oye y no las hace, se olvida de ellas, la está construyendo en arena. Es decir, en algún momento va a llegar los vientos, los ríos y se la van a llevar. Y hay gente que tiene casa construidas en la arena. Y yo no sé esa palabra para quién sea lo que le voy a decir, pero hay liderazgos que están construidos en la arena. Hay liderazgos que están fundamentados en arena y tienen una casa muy bonita, tienen liderazgo bonito y tienen hasta años en la iglesia, tienen algunos añitos en la iglesia, pero están fundamentados en la arena. Y lastimosamente llegará alguna dificultad, algún problema, alguna adversidad y se los va a llevar. Y alguien va a decir, pero ese muchacho, oiga, como era de buen líder, y como esto, y como aquello, y como el otro, tenía una casa, un edificio muy bonito, pero en la arena. Y en algún momento de la vida los hemos perdido. Se han apartado, se han ido, se han descarriado, han negado hasta su fe. Pero nosotros, muchachos, vamos a fundamentarnos sobre la roca. Yo prefiero tener casita de un solo pisito, pero fundamentada sobre la roca. Voy a ir echándole la planchita y le voy a tirar el otro pisito, pero fundamentado sobre la roca. Vamos a crecer, muchachos, pero fundamentados sobre la roca, fundamentados en la palabra, fundamentados en el fundamento de apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Vamos a estar fundamentados allí. Y con toda seguridad, vamos a estar viejitos y nos vamos a encontrar. Y nos vamos a abrazar y vamos a decir, muchachos,
¿Te acordás cuando llegó pandemia y cuando llegaron tantas dificultades y estábamos en los devocionales y todas estas cosas? Llegaron vientos, llegaron ríos, tempestades, nos azotaron fuertemente, nos dijeron muchas cosas, nos quisieron afectar la voluntad, pero aquí estamos firmes en el Señor, perseverando, clamando y obedeciendo a la voz de su precepto. Así que, muchachos, vamos a dejar que la palabra de Dios impacte nuestro corazón y nuestra vida de tal manera que seamos unos enamorados y apasionados de su presencia. Oremos para que el Señor nos ayude, pero examínate. ¿Qué tipo de terreno eres? ¿Qué tipo de terreno soy? Y pidámosle al Señor que nos ayude, que Él pueda ayudarnos a hacer esa buena tierra para que su semilla, que es la palabra, pueda dar buen fruto en nuestra vida. Padre nuestro que estás en el cielo, yo quiero darte gracias, Señor, gracias por tu palabra, por todas tus bendiciones, porque hasta el día de hoy has sido bueno. Nos has ayudado, nos has guardado, nos has fortalecido, pero necesitamos que tu palabra, Señor, esté grabada en nuestra mente, en nuestro corazón, que nosotros podamos ser jóvenes con un fundamento firme, con un fundamento inamovible, con un fundamento, Señor, en la roca que eres tú, esa roca eterna de nuestra salvación que es Cristo el Señor, que siempre tu palabra esté, Dios mío, grabada en nuestra mente, que cuando llegue el momento difícil, la adversidad, la dificultad, nosotros podamos responder a ello con la palabra, que al igual, Señor, como hiciste tú, cuando llegó la tentación, pudiste responder con la palabra y dijiste, así también está escrito. Y nosotros, Señor, debemos aprender todas estas cosas, pero necesitamos de ti que eres el maestro por excelencia. Guarda la juventud, bendícenos y permítenos cada día, Señor, vencer, salir en victoria, Señor, en medio de tantas dificultades y adversidades, pero que tu palabra nos guarde y nos ayude, nos limpie y nos renueve cada día. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Un abrazo para todos, mi líder Jonathan. El Señor les bendiga, se les quiere muchísimo. Amén, amén. Gracias, mi pastor.